Estimados alumnos, buenas tardes. Disculpándome por el retraso de problemas técnicos con el Facebook. Vamos a terminar hoy la parte de los contratos mercantiles en general. Habíamos hablado en la última clase, siempre siguiendo el Código de Comercio, que es nuestra base para este curso. Habíamos hablado hasta el artículo 691 de cuándo se permite la capitalización de intereses o anatocismo. Dicho sea de paso, esta clase va a valer para las dos secciones porque hay una actividad de la facultad programada para las 7:30, entonces voy a dar una clase breve para que puedan ustedes tener clase el día de hoy y, por supuesto, cualquier duda la vemos en la próxima clase. Quería preguntarles, gracias por estar presentes, Daniel, Fernando y Manolo. Si hay alguna duda de las clases anteriores, me han hecho algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué texto utilizo? Y está Fernanda y Navi. Buenas tardes a todos. Pues el texto que yo recomiendo, aunque no como por disposiciones de la facultad no se puede exigir ningún curso, yo utilizo bastante el texto del doctor René Arturo Villegas Lara, tomo 3, Derecho Mercantil. Y obviamente el Código de Comercio y las demás leyes que están en la bibliografía, incluyendo la ley de arbitraje, y vamos a ver también la ley del contrato de agencia, distribución y representación, que ahora está incorporada nuevamente al Código de Comercio. Unos años, a partir del año 70 más o menos, crearon la ley del contrato de agencia, distribución y representación, derogaron los artículos del Código de Comercio en donde estaba esa ley, y ahora nuevamente está incorporada esas disposiciones. Es un contrato, pero por aquellas cosas de la técnica jurídica lo habían incorporado como un auxiliar de los comerciantes. Y entonces está en los artículos, ahorita les digo, los auxiliares de los comerciantes aquí está factores y dependientes, artículo 263. Y el agentes de comercio, distribuidores o representantes, que está en el capítulo 2 del título, me parece que es título 2 también, libro 1, no, es el título 2 del libro 1, de los comerciantes y sus auxiliares, hasta el capítulo 12, y el título 2, auxiliares de los comerciantes, y ahí entran los agentes de comercio, distribuidores y representantes. Ese es el contrato que vamos a ver en su oportunidad también, contrato de agencia, distribución y representación. No lo vamos a ver hoy, sino que lo vamos a ver en otro momento, pero tenemos que estudiar también del artículo 280 al artículo 291, 280 al 291, que habla del contrato de agencia, distribución y representación, que también, aunque es un contrato, está incorporado como auxiliares de comercio. Voy a ver si vi que había algún comentario, entonces puede ser que haya alguna pregunta. Gracias, ya les he dicho que no es necesario que demos las buenas tardes. Solo si hay alguna pregunta, por favor. Todo ello porque ocupa espacio de pantalla y cuando hay alguna pregunta, entonces yo ya no la veo. Entonces les agradezco que solo... Ahí aparece que están viendo el video, ¿verdad? Bueno. Ok. Entonces, hoy vamos a terminar con el artículo 692 de una clase breve, la de hoy, que es la de contratante definitivo. Normalmente los contratos se celebran entre partes que están presentes, ¿verdad? Juan y Pedro están presentes, en lo civil, Juan y Pedro están presentes y celebran el contrato y los efectos de ese contrato son para Juan y Pedro. En lo mercantil cambia literalmente esta disposición, porque, como dice el artículo 692, al celebrarse un contrato, una parte puede reservarse la facultad de designar, dentro de un plazo no superior de 3 días, salvo pacto en contrario, el nombre de la persona que será considerada como contratante definitivo. Estos eran los buenos tiempos de los 70s, en donde todas las personas podíamos contratar con quien quisiéramos sin preocuparnos de quién era la contraparte.
con las nuevas disposiciones que lamentablemente se han introducido en la legislación de todos los países, incluyendo a Guatemala, hacen responsable a uno de los contratantes de los problemas que pueda tener la otra parte. Me explico. Hay una ley, por ejemplo, ahí que habla de lavado de dinero. Entonces yo tengo que tener cuidado si yo le estoy comprando, vendiendo, alquilando, prestando o proveyendo alguna mercadería o comprando alguna mercadería a determinada persona, porque yo tengo que ser muy cuidadoso de con quién yo contrato. Entonces este artículo tiene poca aplicación. ¿Cuál es la idea de este contratante definitivo? Pues el contratante definitivo es que supongamos que yo quiero conseguir un establecimiento para poner un McDonald's, un terreno para construir un McDonald's. Si yo le digo a la persona con la que yo estoy queriendo hacer un contrato de arrendamiento, de compraventa o de suministro o algún tipo de que mi cliente definitivo es McDonald's, el precio va a ser mayor. Entonces a mí me interesa decirle, mire, yo voy a hacer el contrato con usted y en 3 días le digo quién es el contratante definitivo. Es la idea, ¿verdad? Pues mire, dentro de 3 días yo le voy a decir, yo me puedo reservar ese derecho conforme al artículo 692. La verdad es que, lamentablemente, ese artículo pues tiene poca aplicación hoy día porque todos queremos saber con quién estamos contratando. Porque normas como las que le estoy hablando de la ley de lavado de dinero y otros activos nos obligan a tratar de verificar con quién estamos nosotros contratando. Porque puede tener efectos adversos para el vendedor, para el comprador, para el que arrienda, para el que subarrenda, para el que provee, compra, vende, cualquier tipo de operación, hasta contratación de un seguro, depósitos bancarios, etcétera. Tenemos que saber más o menos quién es nuestro cliente, a qué se dedica, de dónde obtiene la fuente de ingresos y normalmente en estas operaciones se ponen con cláusulas como que cada parte declara bajo juramento que sus ingresos son de origen lícito, etcétera, etcétera. Entonces yo no me atrevería hoy día a recomendarle a un cliente que acepte esta cláusula de contratante definitivo porque pudiera prestarse a que, bueno, miren, resulta que el contratante definitivo dentro de 3 días me van a decir y a los 3 días me dicen que es fulano de tal, que es una persona con la que yo no hubiera querido contratar porque no me conviene contratar. Entonces esta norma pues tiene poca aplicación práctica hoy día. La validez de esta designación depende de la aceptación efectiva de dicha persona. Yo puedo decir, efectivamente, yo vengo a alquilar un terreno y entre 3 días le digo, y es McDonald's. Si viene McDonald's, me dice, sí, efectivamente, yo era el que estaba buscando el terreno, pero puse a esta persona a contratar en mi nombre con esa cláusula de que en 3 días decían quién era el verdadero contratante, ¿verdad? Y esta validez, como dice el segundo párrafo del artículo 692, depende de la aceptación efectiva de dicha persona. O sea, el tercero tiene que aceptar que sí él va a contratar o de la existencia de una representación suficiente. Si no tenemos a la persona, pues que haya un representante, un mandatario, un gerente con representación, un nombramiento de la persona que está representando a otro. Si transcurrió el plazo legal o convenido, no se hubiera hecho la designación del contratante o si hecha no fuere válida, el contrato producirá sus efectos entre los contratantes primitivos. O sea, en otras palabras, yo me comprometo a comprar ese terreno, pero me reservo el derecho de que dentro de 3 días voy a decir quién es el comprador definitivo. Dentro de 3 días máximo, porque el artículo dice que no puede exceder de 3 días ese plazo, no superior de 3 días, dentro de 3 días o no aparece el contratante definitivo o no hay un representante con suficiente mandato o representación o esa persona no acepta. Y entonces el efecto es que se tiene por celebrado el contrato, no es nulo el contrato, pero se tiene por celebrado entre los contratantes primitivos, entre los que celebraron el contrato en esos días. Y eso es lo que dice el 692. Estoy viendo aquí la ley contra el lavado de dinero u otros activos que sería bueno que ustedes revisaran. Es el decreto 67-2001. Y entonces, que dice, por ejemplo, que comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpósita persona, esa persona intermediaria, ¿verdad?, invierta, convierta, transfiere o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión,
está obligado a saber que los mismos son productos, proceden o se originan de la comisión de un delito. Pues yo tengo que saber con quién estoy contratando hoy día. O yo tengo que saber, o tuviera que saber que esa persona pues es delincuente. Es un poco complicado esto para las contratantes, porque realmente yo sé de dónde saqué el carro que estoy vendiendo, y sé cómo lo pagué, y sé cuánto quiero por el precio del carro. Pero aquí me obligan a que yo no puedo venderle el carro a una persona a la que yo crea que puede estar implicada en la comisión de algún delito. Aunque deba saber, dice ahí. Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. Casi que yo tengo que determinar si esa persona está limpia de toda culpa para celebrar el contrato. Por eso es que les digo que tiene poca aplicación en la práctica este artículo 692, porque yo no me atrevería, como les digo, a recomendarle a un cliente que acepte que en 3 días le van a decir quién es el verdadero contratante o el contratante definitivo. Yo creo que esa cláusula hoy día no se utiliza. Y en todo caso tiene un plazo máximo de 3 días. Si en 3 días no aparece el contratante definitivo, pues los contratantes originales o primitivos son los que se consideran que celebraron el contrato. Eso es lo que aplica de ese artículo, ¿verdad? Entonces, es una ley un poco complicada esta porque, como les digo, obliga a una parte a tener que juzgar o prejuzgar o suponer que la otra parte no ha cometido un delito, y a veces es difícil saberlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que, como que, les diría yo, impone la carga de la prueba o la carga de asegurarse de la calidad de una persona, del origen de los fondos de una persona, en la persona que está contratando con ella, ¿verdad? En vez de que sean las autoridades las que oportunamente tengan que determinar si esta persona cometió un ilícito, pues sancionarlo. Sancionan a la persona que debiera haber sabido que los bienes o que el dinero proveniente de ese negocio o que se están cancelando con ese negocio es ilícito. Entonces es bien complicado, ¿verdad? Porque realmente, como ciudadanos comunes y corrientes, a veces no tenemos por qué saber de dónde viene o no un producto. Una empresa distribuidora de automóviles vende carros y se le van a comprar y no puede saber exactamente quién es el comprador, ¿verdad? Y de dónde vienen los fondos que está ese comprador llevando. Y entonces se complica un poquito, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo podría el vendedor saber el origen del dinero del comprador? No le pregunta o si es delincuente, si lo hace. El otro no le va a decir, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Coloca como que la carga de calificar al cliente en una persona que no tiene la necesaria información o no tiene por qué inmiscuirse en la vida privada de la otra persona, ¿verdad? Y lo malo es que le implica cierta responsabilidad. Si debiera haber sabido y no lo hizo, entonces se ven implicados en problemas que no le corresponderían, pero que esta ley le traslada al otro contratante. Ese es el problema con esta ley, ¿verdad? Que se vuelve un poquito difícil de determinar, ¿verdad? Sobre todo, acordémonos de un artículo muy importante de la Constitución, el artículo 15, que dice que toda persona es inocente mientras en sentencia firme no se le ha declarado culpable. Pero aquí opera que la persona tal vez posteriormente va a ser declarada culpable o sin necesidad de ser declarada culpable, se le inicia un proceso de cualquier naturaleza por algún ilícito y los fondos o los bienes que manejaba esa persona se consideran productos del delito y afectan a la persona que contrató con ella. Entonces, este tipo de normas habría que examinar seriamente la constitucionalidad de las mismas para determinar si no se está violando con ellas la presunción de inocencia y la propiedad privada, y se está afectando a personas que no necesariamente tienen por qué estar enteradas de los orígenes o de los bienes o del dinero de las otros contratantes, ¿verdad? Yo tengo un establecimiento abierto al público y no necesariamente sé qué pasa de dónde viene el dinero que están consumiendo. Me están comprando gasolina, a lo mejor en grandes cantidades, y realmente, ¿qué puede saber el gasolinero de quién está echando gasolina de la gasolinera?
o quién está comprando tal producto, tal servicio, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, por eso les digo que este artículo 692 pues no tiene mucha aplicación en la actualidad. El otro artículo es el de la falta de pago. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, salvo pacto en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Aquí difiere del Código Civil. En el Código Civil dice, por ejemplo, que en el contrato de arrendamiento, si quieren lo vemos, si hay falta de pago de 2 meses vencidos, de 2 mensualidades vencidas, se tiene por vencido el arrendamiento, o se puede dar por vencido el arrendamiento. Eso estamos hablando en el artículo Código Civil, por ejemplo, artículo del modo de terminar el arrendamiento. 1928, el arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo fijado en el contrato o por la ley o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fuera arrendada. También termina el arrendamiento y en 1930. ¿Puede rescindirse el arrendamiento? ¿Dónde está? Que hay una norma específica que dice que tiene que tener 2 casas, dos rentas vencidas. Aquí está. Aquí está, 1940. El arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el 1930 y en los especiales siguientes. Esto es para casas de alquiler de casas y locales, arrendamiento de casas y locales. Cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y adeuda por lo menos 2 meses vencidos. Artículo 1940, numeral 1 del Código Civil. Esa es la norma del Código Civil. En el Código de Comercio dice falta de pago. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, salvo pacto en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Por ejemplo, en los bancos dice que si la falta de un pago permite al banco dar por vencido el plazo de todo el crédito, ¿verdad? Porque no pagué un mes. Y ese es el artículo 693 del Código de Comercio. Como estamos hablando de tractos sucesivos, hay que ir al artículo 38 y 39 del libro del doctor Aguirre Godoy, donde está clasificando los contratos, y probablemente ahí nos va a decir instantáneos o sucesivos. En el final dice J, contratos instantáneos, clasificación de los contratos. A mí me encantan estas 2 paginitas porque ahí está toda la clasificación de los contratos. Muy buen trabajo hizo el doctor Villegas ahí. J, instantáneos y sucesivos. Cuando un contrato se consuma o cumple de una vez en el tiempo, se clasifica como instantáneo. Ahora bien, si las obligaciones se van cumpliendo dentro de un término o plazo que se prolongue después de celebrado el contrato, se llama sucesivo o de tracto sucesivo. El arrendamiento es un contrato de tracto sucesivo, porque cada mes se tiene que pagar la renta, o cada año, depende si la renta es anual. La tarjeta de crédito, ¿verdad? O los préstamos bancarios son de tracto sucesivo. Me prestan el dinero, o es un contrato en cuenta corriente, que puede ser también, recibo el dinero y cada mes tengo que liquidar o pagar la cantidad que corresponda a dicho mes. Pues son mensualidades o pagos anuales o pagos semestrales o pagos semanales, ¿verdad? Pero eso se llama tracto sucesivo. El suministro. Yo me comprometo a suministrar tantas unidades de suero a un hospital o de libros a un colegio y cada mes yo tengo que suministrar la cantidad que me soliciten y el colegio o el hospital o el cliente me tiene que pagar la cantidad suministrada durante el mes anterior. Eso se llama contrato de tracto sucesivo. Se va renovando periódicamente en el tiempo. Como les digo, aquí el doctor Villegas en la página 38 y 39 nos da esa clasificación de los contratos que nos sirve para refrescar lo que ya sabemos de derecho civil sobre la clasificación de los contratos. No sé, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo podría, si ya lo habíamos dicho, cómo podría, y dónde quedaría en este caso la presunción de inocencia? Pues ahí es donde les digo yo que conforme al artículo 15 de la Constitución, por cierto se me escondió, ¿verdad? La Constitución dice en el artículo 15 que toda persona es inocente mientras en sentencia firme.
no se declare. Y esta es una norma que a mí me... no es el 15, es el 14, perdón. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Entonces yo les cuestiono a ustedes, ¿cómo puedo yo saber si una persona tiene bienes que provienen de un delito? Sí, hasta si me preocupo por buscarle antecedentes penales, esa persona no ha sido condenada por un delito. Yo la tengo que considerar inocente. Yo no la puedo incluir en una lista de presuntos culpables o en una lista de personas que atentan contra determinados principios o valores, etcétera, sin afectar el sagrado derecho de presunción de inocencia que está consagrado por la Constitución de la República en el artículo 14. Toda persona es inocente mientras no se le ha declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. ¿Y qué es sentencia ejecutoriada? Ustedes se recordarán, los que estudiaron conmigo en Teoría General del Proceso, que las sentencias ejecutoriadas son las sentencias que están firmes. Ni siquiera porque se le haya seguido un proceso a una persona se le puede considerar culpable, ni presunto culpable tal vez, pero es inocente hasta que esa presunción de inocencia no se destruya en una sentencia firme, ejecutoriada, dictada por los organismos judicial correspondiente, por el órgano jurisdiccional competente, y que esta sentencia haya sufrido todas las recursos hasta quedar ejecutoriada o firme. Entonces, esos análisis que ustedes tienen que hacer, creo que es bueno recordar esos principios constitucionales, el principio de jerarquía constitucional, para tratar de que nuestro sistema pues respete esos principios, y no solo en Guatemala, sino en algunos otros países en donde se afecta ese principio de presunción de inocencia con señalamientos, inclusión en algún tipo de documento, en donde se destruye o se afecta esa presunción de inocencia y el derecho de defensa que está consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice, y siempre es bueno recordarlo, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. O sea, yo puedo constituir un tribunal del pueblo, yo puedo constituir un consejo de ancianos, o puedo constituir algún tipo de ente o de comisión o de mesa o de comunidad, lo que ustedes quieran, pongámosle el nombre que querramos, comité, comunidad, lo que fuera, autoridad, lo que digamos, y seguimos un procedimiento, seguimos un proceso que no está regulado por el artículo 203 de la Constitución, que establece que corresponde con exclusividad al organismo judicial la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, y que la persona que ninguna otra persona o autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Debiera ser un delito, y posiblemente lo es, que alguien se arrogue funciones que corresponden con exclusividad al organismo judicial. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar, artículo 203. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérsele las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. Tampoco es correcto presionar en ninguna forma al organismo judicial y a sus integrantes. Deben ser independientes, imparciales, y cualquier persona que atente contra la independencia del organismo judicial con presiones de cualquier tipo debiera ser procesado porque está
e inhabilitado para ejercer cargos públicos. ¿Por qué? Porque estoy interfiriendo en la administración de justicia, que es exclusivamente reservada al organismo judicial. Yo creo que si no tienen alguna otra pregunta, vamos a seguir con el siguiente artículo, que es el correspondiente. Aquí está el Código de Comercio. Al 693. Ahí ya lo vimos, el 694. Y el último artículo es el 694, normas supletorias. ¿Qué es la norma supletoria? Es cuando hay lagunas de la ley, ¿verdad? Cuando una norma no está prevista o una situación no está prevista, tenemos el caso de las lagunas de la ley, que no es lo mismo que lagunas del derecho. ¿Se recuerdan de la clase de introducción al estudio de teoría general del proceso? Que las lagunas de la ley, la ley puede tener lagunas, pero el derecho no. El derecho no tiene lagunas porque si alguna situación no está prevista en una norma jurídica, la propia norma jurídica nos establece la forma en que se debe suplir esa deficiencia de las leyes. O sea, de resolver esa laguna legal, pero no laguna del derecho. Y esto es debido a pensadores como Hans Kelsen, que nos dicen, que nos postularon aquella teoría de la plenitud hermética del orden jurídico. Dice Hans Kelsen, que es un jurista vienés del siglo XIX, que cuando la ley tenga lagunas, el juez tiene que crear la norma jurídica supletoria. Y entonces, ¿cómo lo hace? La ley del organismo judicial nos dice que la deficiencia de unas leyes, por eso decía Hans Kelsen que la ley tiene lagunas, pero el derecho no. Porque el juez, conforme al artículo 15 de la ley del organismo judicial, tiene obligación de resolver. Y que en los casos de ausencia, oscuridad o deficiencia de las leyes, resolverán atendiendo al orden siguiente: la historia fidedigna de su institución, las disposiciones de otras leyes como sobre casos análogos, y al modo que parezca más conforme con la equidad y los principios generales del derecho. Entonces el juez, cuando se topa con una situación así, debe resolver el caso y después poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la situación para que ésta ejerza la iniciativa de ley que tiene de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y se mande una iniciativa de ley al Congreso para resolver ese caso concreto. Obviamente el legislador no puede tener la capacidad de resolver todas las circunstancias y situaciones que van a ocurrir en una sociedad determinada. El desarrollo de la ciencia, de la técnica y de la sociedad pues generan nuevos problemas y que no están regulados por algún supuesto jurídico. Por ejemplo, el vientre de alquiler, ¿verdad? ¿Qué es eso de vientre de alquiler? Pues cuando la técnica permite que se fertilice un óvulo con un espermatozoide y se inserte en un útero de otra persona. Una fertilización in vitro a veces se hace en el útero de la propia dueña del óvulo fecundado o en otra persona. Y eso es una situación que no estaba prevista hace años, ¿verdad? ¿De quién es ese hijo? Entonces eso lo tiene que resolver el juez. Tiene que decir, bueno, la paternidad le corresponde a tal persona. No les puede decir, señores, ¿saben que vayan al Congreso y que ahí les dicte una ley para esa su situación? Porque yo realmente no tengo una ley que aplicar. No, señor. Usted tiene obligación de resolver conforme al artículo 15. Resuelve el caso concreto conforme a lo que le dice la ley del organismo judicial en Guatemala. Disposiciones de otras leyes sobre casos análogos, la historia fidedigna de la institución, las disposiciones de otras leyes sobre casos análogos, la equidad y los principios generales del derecho, y después ponga en conocimiento. Pero usted tiene obligación de resolver el caso concreto, cree derecho, ahí es donde el juez se vuelve integrador del derecho y debe corregir las lagunas de la ley y no las del derecho, ¿verdad? Porque el derecho no puede tener lagunas. Por eso dice Hans Kelsen que es como una pelota de aire, ¿verdad? El derecho es la plenitud hermética, de ahí no se puede salir ni entrar aire, no tiene que tener agujeros del orden jurídico. Y entonces eso se logra a través de normas como la obligación de resolver del artículo 15 de la ley del organismo judicial. Entonces, cuando hubiera alguna laguna del derecho mercantil, dice que solo a falta, normas supletorias, solo a falta de disposiciones de este libro, se aplicarán los negocios, obligaciones y contratos mercantiles las disposiciones del Código Civil. O sea, nos está diciendo cuáles son las normas supletorias que debemos de utilizar, de las del Código Civil. Pero
solo a falta de disposiciones en este libro. Y este libro, que es Obligaciones y Contratos Mercantiles, es el libro 4, Obligaciones y Contratos Mercantiles, que comienza diciéndonos esos principios filosóficos, ¿verdad? Y para mayor abundamiento, en el artículo En el artículo 5 dice que cuando en un negocio jurídico regido por este código, el Código de Comercio, intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Entonces, siempre vamos a aplicar las disposiciones del Código de Comercio, pero los principios del Código Civil pueden ser supletorios. Cuando no hay una norma del Código de Comercio, aplicamos las del Código Civil, pero aplicando los principios mercantiles y las disposiciones de este libro, que son todas las disposiciones relacionadas con los contratos y obligaciones mercantiles. Y solo a falta de disposiciones vamos a aplicar las del Código Civil. Como ya son casi las 7 de la noche, lo vamos a dejar ahí. Y hay una actividad en la facultad, entonces esta clase, por eso les decía al principio, que va a servir para las dos secciones, ¿verdad? Cualquier duda las voy a publicar en la página de la facultad, y cualquier duda que tengan, por favor me la plantean. Creo que ha quedado bastante explicado el punto. Y para la próxima clase, por favor, ya les había dicho que leamos la compraventa mercantil, que es artículo 695 al 713, que incluye el contrato estimatorio. Ahí vamos a ver de qué se trata el contrato estimatorio, pero solo les adelanto que se está hablando de la consignación, lo que llamamos nosotros normalmente el contrato de consignación o venta en consignación. Y entonces vamos a entrar a la próxima clase con la compraventa mercantil. Y también les pediría que lean del 714 al 717, que es el depósito mercantil. ¿En qué se diferencia el depósito mercantil del depósito en lo civil? Así que muchas gracias por su atención, les agradezco mucho, muy feliz noche y que tengan un buen fin de día martes.